encontrarme al lado de Enrique Santiago, aparte de otras muchas cosas, de ser uno de los abogados de la acusación popular, en este caso en representación de Izquierda Unida del caso Bárcenas. Su trayectoria es muy amplia. Yo me quedo con la del 2004 en Venezuela. Gracias. Decirle que el cargo dentro de la organización, para que lo sepa, es secretario de Refundición y Movimientos Sociales de Izquierda Unida Federal, y es miembro del Comité Federal del Partido Comunista de España. Pero también hay que retrotraernos un poco. Usted viene de la CJE y se incorpora a la Juventud Comunista, y creo que en este momento es el hombre idóneo para ocupar esta secretaría para la pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué cree usted que nos cuesta tanto a la gente de izquierda aglutinar en lo que usted desea, que en un frente único anticapitalista? Desgraciadamente, la izquierda, que es muy plural y está educada en una cultura de dialéctica de la discusión, tiene serias dificultades para anteponer objetivos fundamentales a objetivos menos importantes, menos fundamentales, a objetivos secundarios, ¿no? Y probablemente la cultura de la izquierda, por ser una cultura muy rica en diversidad, hace aguas o tiene esa limitación a la hora de establecer programas que permitan aglutinar en torno a los pasos a dar en cada momento, a objetivos más concretos, ¿no? Probablemente también hay un componente luego de personalismos pues, muy importantes y sin duda alguna la falta de cultura de poder, de haber gobernado para realizar programas de transformación reales, hace que sea también complicado avanzar en procesos de unidad, pero desde luego si queremos convertirnos en alternativa real de poder, y ahora mismo estamos en una ocasión histórica inmejorable, pues es imprescindible superar esas diferencias y sobre todo acostumbrarnos a aprender a establecer acuerdos sobre lo importante y dejar lo secundario en un segundo plano. Vamos a ver, nosotros decidimos que la mejor forma de que un entrevistado sepa lo que el pueblo quiere es que el pueblo nos mande preguntas, ¿no? Y hemos recibido algunas y yo intentaré hacérselas, ¿no? Nos preguntan que por qué la corrupción en España se ha asociado con los políticos, pero Izquierda Unida, en el caso de Bárcenas, ha puesto de manifiesto a un yo corrupto. ¿Cómo cree usted que va a acabar esa trama de corrupción? Yo espero que acabe en un juicio ante un tribunal y con condenas ejemplarizantes y eficaces para evitar que estos delitos se vuelvan a cometer. Hay dos tipos de problemas para llegar hasta ese momento, ¿no?, en el que podamos obtener condenas serias respecto a estos graves hechos, ¿no? El primer problema es el propio Código Penal. El Código Penal español, igual que las leyes en general, están elaboradas y aprobadas en el Parlamento con un claro criterio de clase, de forma que se castiga de forma muy desequilibrada pues, delitos que tienen muy alto impacto en toda la sociedad. Por ejemplo, de los 13 delitos por los cuales formulamos acusación en el caso Bárcenas, el más grave, el que tiene una condena más grave en su grado máximo, que es el delito de cohecho, esta condena en su grado máximo, insisto, que no es fácil obtener, son 6 años de cárcel, ¿no? Si cualquier ciudadano, obviamente en situación de exclusión social, se le ocurre cometer un atraco en un supermercado, en la caja registradora, utilizar violencia y provocar lesiones, ese delito será castigado con una pena similar, de 5 o 6 años de cárcel, y cualquiera comprende que el impacto social en la sociedad no es ni mucho menos igual el que pueda provocar esta persona en situación de exclusión social que el impacto que tienen estos graves crímenes que estamos investigando, crímenes de alto contenido económico y social que han afectado a decenas de miles de millones de euros que han sido detraídos de los presupuestos del Estado para enriquecimiento de empresas privadas, ¿no? Ese es el primer problema. Es decir, ese problema no se cambia en los tribunales, ese problema se cambia con la participación ciudadana, votando y dándole el poder real, permitiendo que acceda al gobierno fuerzas políticas como Izquierda Unida, que apuestan por un programa de transformaciones que no es ninguna entelequia, no es ninguna utopía, y que en otros países del mundo otros movimientos políticos similares a Izquierda Unida están llevando adelante con excelentes resultados económicos y sociales, ¿no? En el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Cuba, de Nicaragua, de muchos otros países, ¿no?
El segundo problema para llegar a un buen resultado en este procedimiento, bueno, pues eso consistirá en que hagamos bien nuestro trabajo en los tribunales y consigamos que fracase la estrategia del Partido Popular. La estrategia del Partido Popular consiste en que no haya juicio, bien porque se consiga la nulidad de las actuaciones, estrategia que ya utilizaron con éxito en el anterior caso de corrupción por financiación de su partido que enfrentaron en los tribunales a finales de los años 80, el llamado caso Naseiro, que desde nuestro punto de vista es el mismo caso que el caso Bárcenas. La financiación irregular que aparece en los papeles de Bárcenas es la continuación de la financiación del Partido Popular, financiación irregular que ejecutaba el señor Naseiro. Y en ese sentido esa es la apuesta del Partido Popular, repetir esa estrategia de forma que se anulen las pruebas, se anule el procedimiento y nadie pueda ser juzgado. O si no, también conseguir que se declare la prescripción de todos los delitos a la vista del tiempo transcurrido desde el primero de los apuntes contables, que es del año 90. Nosotros también trabajamos para que los tribunales acepten que estamos ante un delito continuado que viene cometiéndose a través de una organización criminal, una asociación ilícita que dice el Código Penal de forma continuada, al menos desde el año 90, y por lo tanto la prescripción no puede empezar a contarse desde el año 90, sino desde que concluyó la comisión de este delito, que al menos, como muy pronto, sería en el año 2008, que es el último de los apuntes de Bárcenas, ¿no? Esa batalla, ya digo, a diferencia de la primera, que la tienen que dar los ciudadanos movilizándose y votando de Izquierda Unida, esa batalla pues es la que nosotros estamos trabajando en el equipo jurídico que llevamos adelante en la querella de Bárcenas. Muy bien. Hay una pregunta en la calle que yo creo que es multitudinaria. ¿Cómo es posible que no exista ni un solo banquero entre rejas cuando todos sabemos que han engañado, que han estafado, que han robado? Algunos han sido condenados y luego indultados por los consejos de ministros y encima se han llevado pues indemnizaciones millonarias, mientras al resto de los trabajadores se les dice que las empresas no tienen dinero para pagar y que se vayan al Fondo de Garantía Salarial a ver lo que pueden cobrar. Es la cultura de impunidad que hay en este país, ¿no? Es una cultura de impunidad que data desde los tiempos del franquismo, que se generalizó mediante la comisión de los gravísimos crímenes de lesa humanidad que cometió el franquismo, que todos ellos quedaron en la absoluta impunidad. Y eso, igual que ha ocurrido en otros países con situaciones iguales, pues de alguna forma debilita toda la arquitectura institucional del Estado, por así decirlo. Si los ciudadanos comprueban que ante graves crímenes de estas características, como son los asesinatos masivos, el Estado es incapaz de aplicar un castigo, de aplicar el derecho penal, de alguna forma se deslegitima la capacidad coercitiva del Estado, se deslegitiman las normas de convivencia y los ciudadanos desprecian todas aquellas normas que se han aprobado precisamente para disuadir de la comisión de delitos, en este caso de índole económico, ¿no? El razonamiento es bien simple, ¿no? Si por asesinar a cientos de miles de personas no ocurre nada y no hay ningún coste en materia penal, pues es mucho menos grave, evidentemente, desviar un presupuesto público o tener un beneficio de los presupuestos públicos. Entonces, ¿por qué no íbamos a hacerlo, no? Piénsese además que los hijos de los generales franquistas que han disfrutado toda la vida esta impunidad, hoy se sientan en los consejos de administración de las grandes empresas y de los grandes bancos. Y ni más ni menos que reproducen esa cultura de impunidad en la que se han educado, en la que han crecido y que han mamado, ¿no? En Argentina se vive una situación muy parecida a finales del siglo XX y acabó con el derrumbe de la institucionalidad del Estado, y la institucionalidad del Estado no se pudo recuperar hasta que el nuevo Estado argentino, el nuevo gobierno, en este caso encabezado por el señor Néstor Kirchner, en primer lugar acometió la tarea de acabar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. A partir de ahí pudieron ponerse en marcha medidas férreas para acabar con la corrupción y para poner en marcha políticas económicas que beneficiaran a la población, ¿no? Las autoridades españolas y los ciudadanos deben ser conscientes que ese es el problema de la situación en la que nosotros estamos, y que como no se ataje en general esa cultura de la impunidad, estos graves delitos seguirán cometiéndose y cada vez habrá más falta de respeto a las normas sociales de convivencia. Vamos a ver, ¿era inevitable que se financiara a la banca a costa del pueblo? No, evidentemente no es inevitable, es una determinada opción política, en el sentido del Partido Popular y el Partido Socialista, y que
se visibilizó claramente cuando en el mes de agosto del 2011 modificaron la Constitución, después de llevar años diciendo que la Constitución era sacrosanta e intocable, ¿no? Ahí en un mes de agosto, en apenas 15 días, y sin previo debate entre ni la ciudadanía ni en el Parlamento, se modificó la Constitución, rompiéndose el pacto constitucional, el consenso constitucional de la transición, ni más ni menos que para constitucionalizar la obligación de que los presupuestos del Estado, es decir, todos los ciudadanos, nos hiciéramos cargo de pagar la deuda privada de los bancos y de las grandes compañías privadas, ¿no? Aún en detrimento de destinar recursos a los presupuestos sociales, es decir, a políticas de atención a las personas que más lo están necesitando. ¿Con esto qué quiero decir? Que no es verdad que solo hay una forma de hacer política, no es verdad que las políticas neoliberales den buenos resultados ni que sean inevitables, pero claro, depende del gobierno que los ciudadanos decidan que lleve adelante las políticas, ¿no? Y el Partido Socialista, pues evidentemente está desautorizado por haber entrado en la órbita del neoliberalismo y ser incapaz absolutamente de poner en práctica políticas alternativas que confronten con los grandes intereses económicos y financieros. Y eso hoy día, pues creo que en este país únicamente está en condiciones de hacerlo y tiene toda voluntad de hacerlo Izquierda Unida. Vamos a ver, la corrupción de la familia real es tan real, porque lo que ve el ciudadano, que lo único que es real en este país es la corrupción que existe dentro de la monarquía, ¿no? En este caso, ¿usted cree que alguna vez se aplicará la justicia a la familia real como al resto de los ciudadanos? Hombre, yo espero que sí. Esa es una norma del derecho internacional, que las inmunidades aparejadas al cargo se disfrutan exclusivamente durante el ejercicio del cargo. Es decir, el rey, y la Constitución no dice lo contrario, gozará de inmunidad mientras que ocupe el cargo de jefe de Estado. Probablemente por eso se niega a abdicar en su hijo, no como me cabe duda, que no sea por otro motivo, ¿no? Pero claro, si realmente conseguimos abrir un nuevo proceso constituyente y conseguimos, como no puede ser de otra manera, que ese nuevo sistema democrático en lo político lo sea también en lo social y lo sea, por supuesto, en la forma de Estado, pues ese régimen, ese nuevo forma de gobierno solamente puede tener forma de república, evidentemente, con lo cual ese proceso constituyente nos llevaría en la práctica a la destitución del rey o a la eliminación de la figura del rey, del jefe de Estado monarca. Y en ese momento pues no habrá ningún impedimento para que sea juzgado y dé cuenta de sus responsabilidades. En estos momentos tampoco hay obstáculos ninguno legales para que otros miembros de la familia real sean juzgados. Lo que hoy sí que hay es una clara intervención de las instituciones por parte de este gobierno conservador, utilizando la Fiscalía Anticorrupción, en este caso de abogados defensores de Cristina de Borbón, impidiendo que la misma sea imputada por el juez, que con tanta claridad pues, nos ha mostrado a todos los ciudadanos que no es creíble que una señora que tiene estudios universitarios y que se desempeña como alta responsable de un área de trabajo de una de las mayores fundaciones de este país no sepa lo que es un contrato o no sepa qué implicaciones tiene que firmar una serie de documentos. Vamos a ver, ¿por qué cree que a pesar del alto índice de corrupción el ciudadano sigue votando corrupto? Para mí eso no tiene mucha explicación. Únicamente puede atribuirse a una alienación provocada por el control hegemónico de los medios de comunicación y del mensaje político que se lanza a través de los medios de comunicación. O sea, evidentemente una democracia donde únicamente se votan el poder legislativo, porque en nuestro país de los tres poderes formales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, solo votan los ciudadanos, uno de ellos, el legislativo, pero además hoy día hay otra serie de poderes que son fundamentales, como son los poderes económicos o el poder de los medios de comunicación, que sin embargo los ciudadanos están absolutamente excluidos del control y de la decisión sobre sus poderes, y quedando los mismos exclusivamente al arbitrio de los dueños, o sea, de los que detentan el capital y la riqueza de las oligarquías. Vivimos en una democracia más que imperfecta, es una democracia oligárquica, y hasta que, desde luego, eso es muy importante, hasta que no consigamos tener los suficientes medios para vencer la presión cultural, ideológica, que desde los medios de comunicación, todos ellos, la inmensa mayoría,
los que tienen más alcances en manos privadas, que obviamente pues solo transmiten los puntos de vista que favorecen los intereses de los detentadores de la propiedad de estos medios, del gran capital, ¿no? Yo no encuentro otra explicación a que los ciudadanos voten a partidos corruptos o a partidos que gobiernan contra sus intereses, y creo que estos días estamos teniendo un ejemplo pues francamente curioso, que probablemente la gente va a tener mucho que pensar. Hace apenas unos meses, cuando la empresa que esta semana ha pretendido subirnos el recibo de la luz un 11% fue nacionalizada por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, la misma empresa, lo poco que se dijo de Evo Morales es que era un dictador. Bueno, pues ese dictador que ha llegado al gobierno mediante elecciones democráticas nacionalizó esa empresa para evitar estas subidas del 11% y para garantizar un derecho esencial, un servicio esencial para los ciudadanos, como es el acceso a la energía, ¿no? Me imagino que todos los que en esos meses dijeron que Evo Morales era un dictador hoy estarán comprendiendo la razón de ser de esta actuación y rogando para que en España ocurra algo igual y se nacionalicen inmediatamente las compañías eléctricas para garantizar el acceso de los ciudadanos sin distinción por su condición social a los suministros energéticos para llevar una vida con una mínima dignidad y calidad. El Poder Judicial, ¿cómo es posible que aplique justicia cuando vemos ladrones, estafadores, defraudadores, y siempre son de la misma clase? O sea, el pueblo nunca tiene este tipo de personas en la calle, los tiene presos. Sin embargo, los lobbies financieros, los banqueros y políticos sí los tienen, y además ocupando estos cargos en la administración. Hay un problema grave con todo el marco legislativo, ¿no? de este país, ¿no? y en general un problema grave con la extensión del desarrollo de las ideas del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, la desregulación, lo que significa es acabar con las normas de convivencia de una sociedad, con las normas de protección de los más débiles frente a los más fuertes. Los fuertes no necesitan normas de protección, los que detentan el capital y las riquezas obviamente no necesitan que nadie los proteja. Ellos compran sus policías, compran sus ejércitos y compran sus funcionarios si hace falta, ¿no? Son los trabajadores, es el pueblo el que necesita que existan leyes que defiendan y garanticen sus derechos. Esa es la intención del neoliberalismo cuando defiende la desregulación, acabar con los mecanismos de defensa de los derechos de los ciudadanos, acabar con los mecanismos de convivencia y volver a la ley de la selva, ¿no? Estos problemas, estas situaciones de corrupción reiteradas, ¿no? Que solamente son delitos que solamente pueden pueden cometer, mejor dicho, aquellos que están en una determinada posición social, que decir, usted y yo, aunque quisiéramos, pues no podríamos desviar 10.000 millones de euros de un presupuesto público, evidentemente, ni de un banco. Tienen unas penas en el Código Penal y en otro tipo de legislación mucho más laxas, porque están hechas esas leyes por aquellos que son los que pueden cometer este tipo de infracciones. El sistema es así, lo que se trata es que las leyes no las haga la minoría poderosa, sino que los haga la mayoría de la población y sean leyes hechas en defensa de las mayorías, no de las minorías. La situación en nuestro país es al revés, las leyes son leyes que defienden la posición prevalente de las minorías. ¿Cuál es el razonamiento para que Izquierda Unida haya aceptado subirse a ese cargo y haya nombrado un miembro del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, eso no es exacto. Izquierda Unida no ha entrado en ese acuerdo. Izquierda Unida lo que defendió cuando se le ofreció entrar en alguno de estos pactos es que Izquierda Unida nosotros no íbamos a suscribir ningún pacto, que nosotros íbamos a defender, entendíamos que debíamos tener un miembro en el Consejo General del Poder Judicial, un miembro que pudiera llevar las propuestas de Izquierda Unida y sobre todo, lo que es más importante, y creo que esto es importante que lo tengan en cuenta los ciudadanos, una persona que pudiera informar a la ciudadanía de qué era lo que realmente se estaba cociendo en esas reuniones del Consejo General del Poder Judicial. Izquierda Unida, de hecho, lo que hizo fue proponer en sede parlamentaria, proponer al Parlamento, ni siquiera al Partido Popular o al Partido Socialista, sino a la mesa del Parlamento, un candidato. Izquierda Unida solo votó su candidato y fue los otros partidos los que creyeron conveniente apoyar el candidato de Izquierda Unida por los motivos que tuvieran desde mi punto
punto de vista era precisamente para luego utilizar esta campaña de desinformación que ha habido y presentarlo como que Izquierda Unida había suscrito un pacto con el Partido Socialista y el Partido Popular, lo cual es absolutamente incierto, ¿no? El resultado de la votación ha sido el que es. Izquierda Unida ha conseguido situar en el Consejo General del Poder Judicial a una persona, en primer lugar, profesional rigurosa, una es una mujer, y en segundo lugar, una persona de ideas avanzadas que, por lo menos, obviamente no va a tener capacidad de influir en el Consejo General del Poder Judicial, pero sí va a tener la oportunidad de llevar la voz de la ciudadanía, del pueblo, y además va a tener la obligación de informar a la ciudadanía de cuáles son los acuerdos que se alcanzan en el Consejo General del Poder Judicial y atendiendo a qué intereses, ¿no? Esa es la situación real. Voy a meter dos cuchitas de dos preguntas relacionadas con Canarias, si me lo permite. La primera es, ¿qué cree usted que pensará el juez que lo condenó, los ciudadanos, las fuerzas progresistas, cuando la Federación de Alcaldes de Gran Canaria le hace la semana pasada un homenaje a un alcalde que tuvo que abandonar la política por estar condenado por prevaricación, un claro delito de corrupción? Pues eso es una vergüenza y me imagino que responde a una situación de corporativismo absoluto entre las fuerzas políticas que gobiernan aquí en la Federación de Municipios, me imagino, ¿no? Pero desde luego el ser condenado por un delito de corrupción, lejos de ser materia para hacer un homenaje a nadie, al revés, es materia suficiente para hacer un escarnio permanente al que haya sido condenado por ese motivo, ¿no? Y además obligarle a reparar el daño causado, que espero que lo hayan hecho las autoridades o que ese daño se haya podido reparar, pero desde luego no tiene ningún tipo de justificación y es una absoluta vergüenza sobre el organismo que haya hecho ese homenaje, ¿no? A un delincuente condenado, ¿no? En este caso, ¿no? Y la otra pregunta es, Izquierda Unida de Ingenio ha sacado a la luz pública, los entresijos de un empresario canario, Miguel Ángel Ramírez, que fue indultado encima hace poco por unas obras ilegales que encima se niega a tirar, con una vinculación con el caso Bárcenas. ¿Tiene esto relación con lo que usted siempre ha dicho, que el 20% de la financiación ilegal son de capital canario? No, el 20% de las donaciones que aparecen en forma legal en la contabilidad del Partido Popular en el año 2010, el 25% procede de empresas canarias, lo cual es sumamente llamativo porque es evidente que empresas canarias pues no detentan el 25% del Producto Interior Bruto, ni muchísimo menos no producen el 25% del Producto Interior Bruto. Es una grandísima desproporción que, sin duda alguna, desde nuestro punto de vista, y eso es lo que estamos investigando, pues tiene que ver con que a continuación esas empresas que han efectuado esas donaciones han resultado beneficiarias de importantes concesiones de contratos públicos en el archipiélago canario. En muchos casos, incluso tratándose de empresas constituidas ex professo para presentarse a esos concursos, es decir, sin poder acreditar una experiencia previa, e incluso presentando ofertas sustancialmente más caras que otras entidades que concurrían. Estoy pensando ahora en el caso de la Cruz Roja y en el Centro de Atención a Personas de Tercera Edad de Las Palmas de Gran Canaria, donde, si no recuerdo mal, la oferta que presentaba la Cruz Roja era de 14 euros, un coste de 14 euros por persona, mientras que la oferta que presentó esta empresa privada del grupo Rallons era doble, eran casi 30 euros por persona, ¿no? Pero es que además en concreto este grupo pues a continuación ha obtenido importantísimas concesiones sorprendentes, por ejemplo la seguridad del Metro de Madrid o la seguridad del mausoleo parque temático del fascismo que conservamos en nuestro país, que es el Valle de los Caídos, ¿no? Entonces, sin duda alguna hay una relación directa que estamos investigando para intentar acreditar. Es noticia cuando en España existen 6 millones de varados y casi una situación de tantos millones de extrema pobreza, cuando se ven luego casos como este. Bueno, de hecho, estos 6,5 millones de parados, esta situación de extrema pobreza en buena medida se han provocado a consecuencia de casos como este. Es decir, hay una relación directa que es lo que nosotros intentamos que los ciudadanos vean, ¿no? Este fenómeno de este inmenso crimen social que refleja los papeles de Bárcenas ha sido posible porque primero se generó una inmensa burbuja financiera que provoca a su vez una inmensa burbuja inmobiliaria y
de construcción en general, que permitió a las empresas de este sector influir determinantemente a través del pago de cantidades de dinero en consejos de ministros y consejos de gobierno de administraciones autonómicas, ¿no? Cuando estalló la burbuja financiera, porque evidentemente tenía que estallar porque había sido provocada de forma más que artificial y sin una base productiva cierta, pues a continuación, como no, estalló la burbuja inmobiliaria y la burbuja de infraestructuras. Y entonces fue cuando empezó esto que hemos conocido como la crisis, ¿no? El Estado había renunciado a abrir otras líneas productivas de generación de empleo y sobre todo el Estado había renunciado a invertir en gasto social, en atender las necesidades de los ciudadanos. Piénsese que en estos años de la locura del ladrillo en nuestro país, España se convirtió en el país de la Unión Europea 25 que destinaba más porcentaje de PIB a obras de infraestructura, mientras que simultáneamente era de los 3 países de la Unión Europea 25 que destinaba menos porcentaje de PIB a gasto social. Estas obras de infraestructuras que se han ejecutado, pues probablemente impulsadas por esos pagos que aparecen en los papeles de Bárcenas, pues han supuesto la pérdida, porque en su inmensa mayoría no eran ni siquiera necesarias, ¿no? Es decir, ninguno de los estudios de viabilidad, por ejemplo, de las autopistas de peaje previamente hechos, ninguno de ellos establecía que esas autopistas fueran necesarias, sino todo lo contrario, y a pesar de eso se hicieron, y por supuesto después han quebrado y hemos tenido que pagar las autopistas y luego hemos tenido que pagar el rescate. O los 6 aeropuertos que tenemos ya contabilizados que hay en este país donde nunca ha aterrizado ni despegado un avión, o las estaciones de alta velocidad ferroviaria donde no bajan ni suben pasajeros. Todos esos millones de euros, estamos hablando de miles de millones de euros, pues es dinero que podía estar utilizándose en estos momentos, que se podía haber utilizado primero en generar otros nichos de empleo, pero en segundo lugar, incluso si no se hubiera hecho eso, ahora mismo podrían estar destinándose a atender las necesidades de esos 6,5 millones de parados que se han provocado por estas políticas, ¿no? Ese es el grave crimen de los papeles de Bárcenas. El crimen de los papeles de Bárcenas no es que aparezcan dirigentes del Partido Popular cobrando, eso es una mera chorizada que ha tenido unas consecuencias pues criminales para toda la sociedad española, pero lo más grave no son esos cientos de miles de euros que han cobrado ilegalmente dirigentes del Partido Popular. Lo más grave es que las empresas han cooptado consejos de ministros para que los consejos de ministros se pusieran a su servicio, aprobando políticas que beneficiaban exclusivamente a estas empresas, mediante la aplicación de decenas de miles de millones de euros del presupuesto público. Ha hablado de los aeropuertos donde no aterrizan aviones, que es un tema que se sabe prácticamente en toda la nación. Pero yo le voy a dar una información que no sé si conocerá. En Canarias existen también, nosotros no nos hemos dedicado a pelotazo de los aviones, sino al de los barcos. En Canarias existen 2 muelles, 2 macromuelles, que nos dijeron que si no se hacía, se hundían las islas. Como estábamos en el mar, algunos pensábamos que nos iban a quitar el tapón. Y resulta que hicieron el macromuelle de Arinaga y el macromuelle de Garañén. Lo tenemos terminado, la inversión ha sido de miles de millones de euros, de 25 años de construcción, y nunca han atracado ni un barco, ninguno de los dos. Hoy en el muelle de Arinaga descansa una de las plataformas petrolíferas que no está perforando. Mientras el pueblo de Canarias se levanta diciendo no a las perforaciones, nos traen plataformas petrolíferas y nos las ponen en nuestra casa. ¿Cree usted que esto es una provocación hacia el pueblo? Primero nos pone un muelle que nosotros decíamos que no era necesario, nos los hacen pagar, y ahora encima nos ponen unas plataformas para que la veamos durante 6 meses ahí atracada. Bueno, pues es la política de exterminio de los intereses de la ciudadanía, es una política constante de desposesión de la riqueza social y sobre todo es una política de ignorancia de los derechos y los intereses de los ciudadanos, es decir, es el fraude electoral permanente operado por los que hasta ahora han sido los grandes partidos en el archipiélago canario y en este país, que obviamente se presentan con unos programas a las elecciones para luego hacer cosas radicalmente distintas, que prometen sin tener ningún coste el incumplimiento de esas promesas, ¿no? Probablemente, si pusiéramos en marcha un nuevo proceso constituyente, una nueva constitución que contemplara pues, figuras tan habituales hoy día en esos regímenes, en esos gobiernos, ¿no? Que de forma peyorativa se denominan populistas, estoy hablando por ejemplo de los mecanismos de revocación de los mandatos de los cargos públicos,
Pues probablemente los gobiernos y los actuales gobernantes se lo pensarían mucho antes de poner en marcha programas o actuaciones contrarias a los intereses de los ciudadanos o no incluidas en sus propuestas electorales, porque podrían verse la coyuntura de que se instara la revocación de su mandato y vieran cómo a mitad de su mandato se les acababa. Evidentemente por eso los grandes partidos, los hasta ahora partidos mayoritarios de este país, se niegan a introducir esos mecanismos de democracia participativa en nuestra Constitución o en las leyes en general, para que puedan ser controlados por los ciudadanos, ¿no? Es decir, en esta democracia la participación del ciudadano se limita exclusivamente a depositar un voto cada 4 años sin que haya ningún mecanismo más de control, ¿no? Y ese es el quid de la cuestión, evidentemente, ¿no? Que es un sistema pensado para acceder al poder y mantenerse en él, cumpliendo el contrato que significa el programa electoral, el contrato suscrito entre el partido que gana las elecciones y la ciudadanía que le ha votado. Me ha hablado reiteradas veces de modificar la Constitución. Yo no entiendo de ley, yo no soy letrado, a lo mejor usted me lo puede aclarar. Yo creo que tenemos una Constitución válida, que nunca se ha derogado, y que simplemente la usurpó un dictador llamado Francisco Franco, y nunca se ha derogado por el pueblo que la eligió esa Constitución, sino se impuso otra en el 78. ¿No cree usted que legalmente está en vigor la Constitución anterior? Bueno, legítimamente, por supuesto que está en vigor la Constitución republicana del 31, legítimamente. Legalmente no, porque obviamente la Constitución del 78 derogó cualquier otra norma anterior, ¿no? Pero bueno, ese no es el problema es que la Constitución del 78 es una Constitución absolutamente ineficaz. Y es ineficaz porque no contempla mecanismos de exigibilidad de los derechos económicos y sociales, que son los que afectan a la vida real de la ciudadanía, que se incluyen en esa Constitución. Eso acompañado de la reforma del artículo 135, que privó de total posibilidad, no ya de garantías que no tenía, o mecanismos de exigibilidad que no tenía, sino privó de la posibilidad de que se cumplieran y se respetaran por parte del Estado esos derechos sociales y económicos, pues el resultado es que tenemos una Constitución absolutamente inservible hoy día. Con lo cual, si la ciudadanía lo que tiene que tener muy claro es que ahora mismo, para salir de la crisis, para poder hacer otro tipo de políticas, lo primero que hay que variar es ese marco constitucional que permita hacer otro tipo de políticas en defensa del colectivo y en defensa de todo el pueblo, ¿no? Y eso requiere pues poner en marcha ese nuevo proceso constituyente que solamente puede poner en marcha el soberano primario, que se llama, es decir, toda la ciudadanía generando una mayoría política que se convierta en mayoría electoral y permita iniciar ese proceso. Vamos a ver, ¿qué opina de esta ley de seguridad ciudadana? ¿Crees que el miedo que tiene el poder dominante sobre el poder del ciudadano en la calle, y cómo es posible que se le dé más valor a la palabra de un policía que a la palabra de cientos de miles de manifestantes? Bueno, la Ley de Seguridad Ciudadana, el actual borrador, lo que pone de manifiesto es que este gobierno pretende continuar sus agresiones contra los ciudadanos y la eliminación de derechos económicos y sociales y también políticos, ¿no? Y como piensa continuar con esa dinámica, sabe que cada vez va a haber más protestas y está blindando su situación para intentar evitar que haya esas propuestas, ¿no? Y para ello utiliza pues esta nueva ley absolutamente desproporcionada, que de hecho convierte la situación del país en un país en estado de sitio, donde únicamente tienen valor frente a los mecanismos de garantía de los derechos, únicamente tiene valor la voz o la visión o los actos que realicen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? A mí me parece un retroceso tremendo, propio de regímenes autoritarios, en algunos casos con sanciones incluso mucho más elevadas que las que existían durante la legislación franquista, y con un carácter incluso mucho más arbitrario que las que existían durante la legislación franquista, ¿no? Y por eso es fundamental que la ciudadanía salga masivamente a la calle y manifieste su oposición a esa ley, y no solamente la ciudadanía, sino cualquier organismo social, fuerzas políticas, colectivos, movimientos sociales que entienden el valor de la democracia. Para todos ellos es una obligación denunciar estas leyes, porque evidentemente en un Estado de Derecho no cabe que el único criterio de aplicación sea el criterio de un miembro de un cuerpo de fuerza de seguridad del Estado, ¿no?
Y ya para terminar, ¿cómo creo que podríamos seguir luchando sin perecer en el intento? Básicamente organizándonos y acumulando fuerza entre los distintos movimientos sociales y abriendo elementos de coincidencia con las fuerzas políticas transformadoras y alternativas. La única forma de mantener el nivel de movilización y conseguir que este nivel sea eficaz para derrotar a las políticas antisociales que lleva adelante la Troika a través del Partido Popular, porque pensemos nada más que el Partido Popular en estos momentos no es ni más ni menos que un lacayo de la Troika, ¿no? La única forma, digo, es poner en marcha amplias políticas de convergencia entre fuerzas políticas alternativas y movimientos sociales que están ya en el conflicto social, pugnando y peleando por la defensa de los derechos de los ciudadanos en los lugares donde se padece la crisis, conseguir esa convergencia que permita que lo que hoy día es una inmensa mayoría social que sufre esos recortes de derechos y padece la crisis, se convierta en un bloque político mayoritario que pueda generar una nueva mayoría electoral. No hay otra manera. Don Enrique, agradecerle la verdad que haya sido tan amable de conceder esta entrevista, además sin ningún tipo de cortapisa. Agradecerle también a Izquierda Unida del Partido Comunista que nos siguiera al rogar. Y ahora yo le voy a desear a usted, desde un ateo confeso totalmente, para el próximo año unos éxitos, porque creo que serán los éxitos de todos. Primero, que consiga la unidad de la izquierda y que en las europeos, cuando vayamos a votar, votemos a izquierda y sea en una sola acción y no nos dividamos. Segundo, que se resuelva el caso Bárcenas. Y yo creo que otra cosa bastante importante es que nunca han habido dos intereses. Espero que la próxima vez se con República otra vez. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.